El anarquismo busca recrear un mundo mejor. Son frases de alguna de las charlas que ha dado Mari Carmen Lara Orozco a lo largo de estos últimos años, a lo largo del territorio nacional. Ella es una importante investigadora, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Cristóbal Colón y maestra en artes escénicas por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Hoy nos acompaña aquí en Saúl Pizarro Presenta para platicarnos un poco sobre su quehacer cultural, cómo es que de la mano de la escuela, de las disciplinas académicas, se ha desarrollado su quehacer cultural, su quehacer en el teatro, y cómo además la importancia que tiene el arte en el activismo social, en esta desintegración que aparentemente como ciudadanos vemos puede ser un caldo de cultivo esencial para la imaginación, para la creatividad. Justo, ella viene a compartirnos esas experiencias. Mari Carmen Lara Orozco, mejor conocida como Macame Orozco, estará aquí en unos minutos. Yo los invito a todos ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales. Saúl Pizarro Presenta, nos encuentran en el Facebook, ahí le pueden dar like, compartirnos sus comentarios y sugerencias, o bien visitar el canal de YouTube de Cambio Digital Radio, donde encontrarán todas las anteriores programas y ahí pueden de alguna u otra forma revivir estos momentos. Bienvenidos, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Saúl Pizarro Presenta. Estás escuchando Cambio Digital Radio, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el Fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, Veracruz, República de México. www.cambiodigital.com.mx/radio. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Mira al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir acompañándonos. Hoy de verdad, desde hace un año que pude conocer en una plática a Mari Carmen Lara Orozco, Macame Orozco, como te conocen, pues digamos que en el ambiente cultural los amigos, tenía mucha inquietud porque en la actualidad se podría decir que la sociedad está muy disgregada, ¿no? Que hay como núcleos jalando para todos lados, y el arte puede ser un ingrediente que pudiera volver a crear comunidades, y parte de ello ha sido en muchas de las propuestas de tu trabajo en distintas trincheras, desde tu tesis, desde la parte, digamos, que haces ahora en el Reflexionario Mocambo, este centro cultural. Y bueno, pues, ¿crees que sí sea el arte, o pueda ser el arte, una especie de aliciente o de comunión para crear estos nuevos grupos en busca de algo mejor? Indudablemente. El arte para mí es una herramienta para la transformación social. El arte es parte de mi vida, así como lo es quien se dedica a ser abogado, a ser médico. Y bueno, yo lo que considero, según la práctica que tengo ya cerca de 10 años, es que el arte es lo que nos puede humanizar más, sensibilizar más ante el estado de crisis en el que hoy en día estamos, que considero que no hay que normalizar el sistema digamos que contaminado, ¿no? Contaminado, Ajá. En el que nos encontramos, y el arte sí es una herramienta de transformación social, lo vuelvo a repetir, y el arte es algo que hace un tejido comunitario para que nos acerquemos como seres humanos hacia otras propuestas. Y bueno, el arte ahorita yo estoy hablando, sí, del arte desde su capa profesionista, pero desde que nos levantamos estamos siendo creativos, porque estamos pensando tan solo cómo nos vestimos, cómo nos maquillamos. Claro, y hay una comunicación y hay interna, una comunicación ¿no? interna.
Entonces, la capacidad creativa es inherente al ser humano, ya lo decía Gadamer, ya lo decía Huizinga. Nosotros antes de ser Homo sapiens somos Homo ludens. Y desde el juego es el primer factor de inicio. Cuando jugamos, cuando somos pequeños, ¿qué hacemos? Estamos creando y generando otros mundos. Estamos jugando a ser soldaditos, o estamos jugando a disfrazarnos, estamos jugando. Y esa capacidad creativa es la que nos hace construir otras puertas, otras posibilidades. Claro. Así es, porque en esta vorágine de saturación de imágenes, de satisfactores, ¿no? Tan mediáticos, la educación sentimental, como algunos autores lo llevan, el tema de la cultura, pues se deja a un lado, ¿no? Y los grandes capitales o las grandes industrias ven ahí como un poco quisquilloso, e incluso lo evitan para evitar reacciones, ¿no? Sí, es la educación emocional. Bueno, también soy maestra de la SEP, soy maestra de secundaria, y es increíble cómo, también tengo 10 años siendo maestra, y es increíble cómo cada generación va teniendo un cambio fortísimo en sus habilidades y en su situación conductual. Esto es, hoy en día el sistema educativo lamentablemente hoy en día está generando seres enajenados, seres con poca capacidad para una reflexión de sus prácticas cotidianas. O sea, hablamos de las competencias, hablamos de las reformas educativas, pero en realidad no se habla de cómo concretizar en un contexto. En este caso me voy a ir a un Veracruz, claro, que es una situación muy específica, tanto de su sistema de gobierno, tanto de su sistema político, social, tanto... social, ¿no? Ajá. Y entonces, sí es como bien preocupante todo lo que está pasando en ese sector, que para mí la educación, y en este caso la educación en el arte, sin eso no podemos tener una sociedad con una capacidad crítica, una conciencia del otro, y si no hay una conciencia del otro no podemos pensar en construir otras cosas, otras alternativas. Y pareciera que no hemos aprendido nada, ¿no?, de nuestra experiencia. Veracruz, la gran puerta de América, donde ha entrado la cultura, donde también ha entrado las grandes mañas y vicios que se han engendrado, ¿no?, en nuestra sociedad. Y parte de cuando tuve la oportunidad de conocerte y de conocer tu trabajo, pues fue la presentación de lo que entiendo fue tu tesis y después se convirtió en un libro. Sí. Y que justamente, lleva el nombre de la estética anarquista como práctica en la escena emergente en la ciudad de Veracruz de los 1922 y 1923, que además es una muestra que puede ser muy vigente en lo que sucedió en aquellos tiempos con el movimiento inclinario ahora, y que va pues de la mano de la educación, de la falta de atención de los políticos, ¿no? Pues yo con esta investigación, como bien dices, es producto de la maestría en artes escénicas, y el anarquismo es una sociedad que aún está vigente, es una filosofía de vida que aún está vigente, y el anarquismo viene a constituir al ser humano en sus principios íntegros. Esto es, cómo se integra el arte, cómo se integra la cultura, cómo se integra la educación, cómo se integran las políticas de cómo relacionarnos el día al día, cómo se integran las prácticas económicas que devienen de los principios mutualistas. Por algo tenemos aquí a Tuxpan, ¿no? Claro. De ahí salió el Granma. Y Veracruz, por ser puerto, es un contexto riquísimo históricamente, donde han sucedido muchos movimientos sociales. En este caso, el que yo investigo es el anarquismo. ¿Por qué en 1922 y 23? Bueno, porque me fui a hacer labor documental, y gracias a investigadores también de aquí, del puerto, que me facilitaron también su experiencia y sus archivos, pude darme cuenta de que aquí hubo teatro anarquista. Y si aquí hubo teatro anarquista, quiere decir que Veracruz tiene un corazón anarquista y rojinegro, porque hay una enciclopedia que se llama de viajeros, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, si no me equivoco, que hay una viajera que se llama Jan Norbert Elizabeth, que decía, cuando se acababa de bajar del barco, decía: Veracruz está pintado en huelgas rojinegras, que decía: yo no pago renta, es el mandato de Herón Proal.
¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que los veracruzanos siempre hemos sido de un corazón muy altivo, de tener siempre la frente en alto. Yo, por ejemplo, mi regreso a Veracruz, yo me fui hace 10 años a vivir a otro lugar, a prepararme, a viajar. ¿Y por qué digo esto? Porque retomo toda esta investigación que fue con mi libro y me doy cuenta, por ejemplo, cómo el barrio de La Huaca, que ahí fue donde nació gran parte del movimiento inquilinario y gran parte del movimiento general con Herón Proal y María Luisa Marín, que María Luisa Marín generó y creó el Sindicato de Mujeres Libertarias. Y a partir del Frente Local de Trabajadores Veracruzanos, que uno de sus principios básicos era la creación de cuadros artísticos, veracruzanos, y el teatro como herramienta para la transformación social y herramienta para la alfabetización juega un papel muy importante. Claro, porque además de ser muy noble, ¿no?, en la materia del teatro, de que juega con distintas disciplinas como la literatura, como la plástica, el veracruzano, herramientas que también al veracruzano se le dan mucho, ¿no?, como el habla. Sí, y aparte aquí estaba, o sea, eran como de esas dicotomías de que aquí estaba el Teatro de Virginia Fábregas, el teatro principal, que hoy en día es el Clavijero, el Salón Variedades, estaba a su máximo esplendor, a pesar de que Veracruz era una zona en sitio, ¿no? Claro. Y entonces eso te habla de, pues, toda la versatilidad que siempre ha tenido Veracruz. Ahora me voy al movimiento social. El teatro anarquista se genera también con la influencia muy fuerte de los hermanos Flores Magón. Aquí se llevó a representar la obra de Tierra y Libertad y la de Víctimas y Verdugos. Víctimas y Verdugos se asemeja al movimiento inquilinario, si nosotros leemos eso. Entonces, pues imagínate, claro, la gente que no eran actrices, no eran actores, sino que era gente misma del pueblo que estaba sufriendo esa represión del sistema en boga. Lo veían ahí, ¿no? Lo veían ahí y en realidad no, pues lo representaban, ¿no? No había tanta diferencia del teatro en la vida. Y eso es interesante porque realmente ahí es cuando existe una verdadera amalgama y comunión del arte, que no es que el arte gane espacios públicos, sino que los espacios públicos se conviertan en escenarios como artísticos, ¿no? Sí, tocas decir algo bien importante. Hay una frase de Augusto Boal, que es gente de teatro de Brasil, que dice: la plaza es del pueblo como el cielo es del cóndor. Y bueno, Augusto Boal fue de los primeros, bueno, pues toda su investigación que existe sobre el teatro del oprimido, ¿no? Y considero que sí, que como sociedad tenemos otra vez que tomar esos espacios públicos, que hacer conciencia como veracruzanos de muchas cosas, o sea, y hay muchas alternativas porque las tenemos en nuestras manos. Vamos a un corte y con eso ahorita, con eso ahorita regresamos, pero es cierto, ¿no? Retomemos las calles y les recuerdo a todos ustedes que si quieren dejar algún comentario para Macame o para un servidor, y pueden compartirlo a través de las redes sociales. Saúl Pizarro Presenta, así está en Facebook, denos like y seguimos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Consiente tu auto en el autolavado líder de Veracruz. Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Matí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el autolavado líder de Veracruz. A sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo que nos recomienda? Yo les recomiendo disfrutar la banda ancha de su celular, que ahora llega al doble de mexicanos. Sobre todo ahora que ha bajado hasta en un 43% el costo de la telefonía móvil. Y como ya es fácil cambiar de compañía telefónica conservando el mismo número, uno puede escoger donde más le convenga. Eso suena muy bien. Y se ve mejor, como su tele, que ahora tiene mejor imagen y más canales gracias a la señal abierta de televisión digital. Infórmate, Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo identificamos los avances en los aprendizajes de los estudiantes en México? Evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos de distintos grados para identificar los aprendizajes que deben fortalecerse es el propósito del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea. En el INEE tenemos el deber de informar a la sociedad los resultados de esta evaluación para que juntos construyamos un sistema educativo de calidad con equidad. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, www.inee.edu.mx. Mira, al frente, creo en ti. Yo también.
Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al volver a tu patria, el Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya. Con asistencia jurídica ante autoridades consulares en cuestiones en el extranjero de custodia, patria potestad u otras de menores o demás personas vinculadas a ti. Es un servicio gratuito. Encuentra tu delegación más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx o llama al 01800 2242 426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio y con esto tendremos una excelente calidad de vida. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Ya estamos de vuelta. El tema del anarquismo siempre es como punzante para quien escucha la palabra, sobre todo porque el gran discurso hegemónico ha sido como de malo, como de rebeldía, como de algo que no tiene frutos. Pero también el anarquismo ha levantado una bandera de ser siempre positivo. O sea, no de traer una carga de quien... No piensas que el anarquismo te puede llevar a algo malo, sino al contrario, el anarquismo tiene esa carga como de... Es una puerta que habría que tocar y a ver hacia dónde nos lleva. Pues es que hay varios anarquismos, pero la anarquía como vocablo inicia desde Proudhon, que es sin Estado. Sin Estado porque el anarquismo lo que eleva son dos grandes aristas, que es la autonomía, que todos como individuos o individuas somos capaces de generar nuestras prácticas para, en este caso, la autogestión. ¿Qué es eso? Yo como ser humano me puedo dotar de educación, puedo generar, por eso los anarquistas generaban bibliotecas, generaban escuelas, generaban teatro, cuadros artísticos. También me puedo dotar de mi canasta alimentaria, ¿no? Salud alimentaria. Por eso es que los anarquistas tenían huertos, eran campesinos. O sea, este era el hombre íntegro, que no dependía de lo que hoy en día nos ha enajenado, que esto es que hoy en día no sabemos muchas veces de dónde sale el maíz. Claro, ¿no? Nada más somos meros consumidores o farmacodependientes. Ajá, ¿no? Maquinitas que seguimos una especie de órdenes. Porque esta autonomía, porque esta carencia de libertad, pues no las han pausado o no hay las herramientas, ¿no? Y cuando nos limitan ello, también nos limitan algo que es muy importante, que es la manera de cómo nos relacionamos entre seres humanos, porque hoy en día nos relacionamos solamente con algo que es el celular o la computadora. Ojo, yo no digo que sean malos, porque yo los uso, claro, pero son herramientas, no es la solución. Y en medida de eso, es como normalizamos el estado de violencia en el que hoy vivimos. Que es estructural. Así es, y que a veces solamente nos sorprende, pero no nos motiva a emprender algo más. Acá estás en la escena artística, digamos que cultural de Veracruz, del puerto, ¿no? De la zona conurbada. ¿Qué opinión te da lo que está sucediendo con los creadores, tanto en el ambiente teatral, en lo literario? Es súper interesante porque, vuelvo a repetir, regreso ya hace 10 años
Y me sorprende porque hay mucho talento local, hay mucha necesidad por integrar nuevos lenguajes. Por ejemplo, hay algo que se está generando que la gestora es Eunice Muruet con Idea Morada y otros artistas y creadores, que se llama el Tequio de Saberes, que es un mapeo de los colectivos, espacios independientes que existen en Veracruz, y es increíble todo lo que se está generando, lo que hay y los espacios. Por ahí tenemos, por ejemplo, el colectivo de la Retaguardia, tenemos la Isleta, la ¿no? Isleta, Claro. Exacto, tenemos el Cazón. O sea, yo he ido en algunos momentos a compartir, pero bueno, es importante, como decías y mencionabas hace ratito, cómo tejemos comunidad en un espacio en el que pareciera que sí hay cierta hermandad, pero que de repente actuamos como islas. Claro. Porque también eso es como una característica de nosotros los veracruzanos, ¿no? Que estamos como en ciertos momentos, pero no sabemos cómo darle trascendencia a nuestras acciones. Y es por ello, cuando existen como esos vacíos o esas lagunas, para nuestro quehacer, sea cual sea. Entonces yo creo que hoy es un momento súper importante para generar una red, generar comunidad, generar estos espacios de difusión, espacios educativos, no sé, o sea, porque hay mucho talento en Veracruz. El problema es cómo se canaliza ese talento, cómo se forma un público que tiene la necesidad, o sea, más allá de lo que... de lo que pudiera funcionar el arte como entretenimiento, Ajá. sino más que nada como un arte formativo, ¿no? Un arte formativo, exacto, sí. Así es. El gran salto al teatro, estudias la licenciatura en Historia del Arte. Sí. ¿Cómo es tu paso al teatro? O sea, ¿si es una loca pasión o es un veneno que te fue matando lentamente y dijiste hacia allá va? Pues es que estudié la maestría en artes escénicas y la verdad fui de la primera generación de la Universidad Veracruzana y tuve compañeros de los que aprendí mucho con ya una formación actoral e en investigación, y que ahí me empezó a surgir la necesidad. Termino la maestría en el 2011 y me voy a Madrid a un curso de teatro militante que se llama Teatro de la Escucha, porque yo ya estaba con esta investigación, pero yo decía, bueno, ¿cómo las letras se corporeizan? Entonces me fui a tomar este curso, fue prácticamente 3 semanas, regreso aquí a México y sigo tomando talleres, y cuando veo ya estoy haciendo performance, ya estoy haciendo teatro-acción, ya estoy complementando como esta parte intelectual con la parte también corporal. Entonces estoy con mi parte pedagógica, porque también eso es súper importante. Claro. Y así nació, ¿no? Oye, ¿y cómo mezclas? Para las personas que nos están viendo y escuchando, les podría decir, por ejemplo, una palabra tan fuerte como decíamos, pasión, ¿no? Que convoca. Sí. ¿Cómo se materializa en el cuerpo? ¿Qué parte es? ¿O cómo funciona este mecanismo del que nos cuentas? Uy, pues es una pregunta que sí es importante. ¿Cómo se materializa la pasión? Yo considero que hoy en día, si no tenemos pasión por lo que hacemos, somos como una materia inerte, porque hoy en día hay que tener pasión, hay que poner el cuerpo y hay que asumir. Y ese estado de existencia te lo da cuando equilibras la pasión y el intelecto. Y entonces, sea lo que hagas, ¿no? Y a mí los viajes, las relaciones, las amistades, es lo que me han enseñado. Y es esto, todo este cúmulo de experiencias, cómo también lo corporeizas, cómo lo analizas, cómo lo pones en un papel, claro, como es toda una bitácora de experiencias. Nuestro gran lienzo, ¿no? Claro, en nuestro cuerpo. Todo, el cuerpo-cerebro, el cuerpo que habitamos, el cuerpo como espacio. Hay una escritora mexicana que se llama Valeria Albicelli, tiene un ensayo que se llama Papeles Falsos, y en uno de los fragmentos hace ahí la comparación de su cara y dice, mi cara ya tiene como el marcado desliz de mi abuela cuando sonrío, o los ojos, la tristeza ultramarina de mi abuelo, y creo que sí, ¿no? Al final nuestro cuerpo también es una evidencia, y los problemas sociales que ahorita se reflejan también están en los cuerpos, ¿no? Los niños obesos, las líneas de estrés, también los positivos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad ya totalmente mecanizada, ¿no? Y mediatizada, pero
no lo tenemos. Has presentado y tienes trabajo en esta vertiente del teatro, ¿no? Cuéntanos de ello. Sí, bueno, yo estuve casi 3 años y medio en un colectivo que se llama Areito Arte Acción, que igual Teatro Acción, y hicimos, creo que nuestra ruta, una de las más importantes fue de todo un viaje en Centroamérica. Llegamos a San José de Costa Rica con un festival que se llama, del colectivo Ámbar, que es una red de creadores latinoamericanos, y de ahí de San José de Costa Rica bajamos hasta Guatemala. Qué bien. Compartiendo talleres en centros comunitarios, presentándonos en espacios universitarios, en y además foros. Es un doble aprendizaje, ¿no? El de ir, el de compartir y conocer. Porque Centroamérica es hermoso, o sea, muchas veces como que ni siquiera lo dibujamos en nuestra mente, en nuestro intelecto, porque lo confundimos con Sudamérica o no sé, pero como lo vemos como El Paso, como este gran puente. Pero es un espacio que a mí me enseñó muchísimas cosas y que a partir de esta bitácora de experiencias es como hoy en día también he podido gestionar y hacer un puente con Veracruz. Y bueno, ahorita con la práctica que tengo como gestora en el Reflexionario Mocambo. Que esa, si gustas, platicamos al regresar ahorita en nuestro último bloque. Gracias. Con gusto. Vamos a un corte comercial, regresamos, estamos en Saúl Pizarro Presenta. Ticuncacto Cambio Digital Radio, Cehualapostoc y Chaltepemayo, Antón de Alaminos 236, Boca del Río, Veracruz, México. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos. Sin banderas ni fronteras. Si te gusta el reggaetón, dale click e ingresa a cambiodigital.com.mx/radio. Y sintoniza lo mejor del reggaetón latino en Flow Digital Sin Límites, de lunes a jueves y sábado a las 21 horas. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. Cantautor mexicano de música infantil, Francisco Gabilondo Soler, en Teleradio Cambio Digital. No te lo pierdas, los lunes a las 16 horas y sábados a las 18 horas. Cricri para siempre, a través de www.cambiodigital.com.mx/radio. El grillo cantor. Listo, ya estamos de vuelta, muchas gracias por seguir en compañía con nosotros, de verdad es que es un placer y es un placer tener a Macame Lara Orozco aquí con nosotros en el programa. Hace unos meses surge, ya va a cumplir casi un año, un espacio en Veracruz que creo que ha revolucionado sobre todo la manera en cómo se veía el arte o cómo se presenta el arte en la zona conurbada de Veracruz, y es el Reflexionario Mocambo. Allí Macame está encargada de las artes escénicas y justo desde hace unos mesecitos principalmente de los talleres latinoamericanos de artes escénicas. ¿De qué va este proyecto? Bueno, talleres latinoamericanos de artes escénicas, estoy haciendo la curaduría que tiene que ver con el intercambio de colectivos, de creadores latinoamericanos para, vuelvo a repetir, generar intercambio corporal, intercambio escénico a partir de talleres o de puestas en escena. Y bueno, comenzamos y arrancamos este proyecto desde enero. El primer colectivo que llegó con nosotros es de Ciase Península Teatro, un colectivo de México y Chile. Okay. Ahorita ellos están por allá por Argentina. Y entonces la primera presentación que tuvimos fue teatro para espacios no convencionales, esto es, no en el foro, sino que se presentaron en un salón de usos múltiples y en el baño. Okay. Y la temática fue sobre la historia de Chile, sobre lo que es el tránsito político, el tránsito fronterizo de los cuerpos, ¿no? Y el cómo habitamos distintos espacios. Porque además ahora mucho de lo que está vigente en las artes es como
desfragmentar todo lo que ya venía, ¿no? Si al teatro se iba bien vestido y de gala a unos grandes inmuebles, pues ahora se pueden presentar obras en los baños que son poco habituales, ¿no? Igual pasa con la poesía y... Sí, con distintos formatos. Es parte del arte contemporáneo, porque siempre he dicho, como le digo a mis alumnos o a los talleres que comparto, que el arte cambia así como cambia el ser humano y los mecanismos de relacionarnos. Y qué bueno, ¿no? Y que cómo no habitamos quede nuestro estático. cuerpo, claro. Y entonces, bueno, eso es talleres latinoamericanos. Después de Decíase Península tuvimos a Latinografías, que fue un intercambio Costa Rica-México, con Nati Fonseca Marenco, dramaturga y directora. Lo que ellas nos presentaron nos hablaron sobre las políticas de género en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno. Cómo cada país Y vive. han de contrastar bastante, ¿no? Sí, contrastan, pero sí hay sus similitudes. Ajá, y bueno, de ahí tuvimos Tarantismo con Marisol Naranjo, que es de aquí de México, que también habla sobre la situación de la mujer. Y bueno, cerramos con un taller que acabamos de tener, que es Ecos Corporales, de Paola Paz-G, que ella es performer y celebrando sus 15 años de trayectoria. Bueno. Y bueno, la verdad yo estoy como muy contenta porque el coordinador del foro, que es Daniel Domínguez Cuenca, y la directora de la USB, que es la maestra Marta, siempre han tenido bastante flexibilidad y sensatez, siempre digo como sensatez, porque se necesita este intercambio y este fortalecimiento de las artes en un sendero, en un espacio como Veracruz, donde hay muchísimo talento y donde la creación está a flor de piel. Y entonces es súper rico ver toda esta convivencia que se puede generar. Claro, y lo decía, ¿no? En casi un año de existencia de este espacio, hay ya redes que están trabajando, ¿no? Como dices, en la parte del teatro, en la parte de la promoción a la lectura, en la parte de la pintura, de las artes plásticas. Claro, porque el Reflexionario Mocambo abarca dos ejes, como tú bien lo acabas de decir, que son las artes escénicas y la otra es la promoción a la lectura con lecturas andantes con Sara Benavides. En septiembre vamos a cumplir 2 años. Y para ello vamos a partir de talleres latinoamericanos estamos generando la gestión de traernos a La Manta, que La Manta es un grupo que es fusión ritmos latinoamericanos, en este caso de toda nuestra República Mexicana con jazz. Entonces, pues ya, para ello se les da, se les va a hacer una atenta invitación. Claro, y estamos muy contentos y yo súper contenta de formar parte del gran equipo del Reflexionario Mocambo. Macame, para despedirnos en el programa, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué gran sueño tienes ahí en la mente? Que dijeras, si ahorita hiciera un stop, ese sería un gran sueño que me gustaría cumplir. Uy, tú siempre, te vengo todas las preguntas. Pues mi sueño, la verdad, últimamente me he estado dando cuenta que me gusta la pedagogía de las artes y la gestión. Mi sueño es la formación de formadores, contar con un espacio educativo, no un espacio como así con su infraestructura como tal, pero sí un espacio que posibilite la creación individual, la creación colectiva, y que las artes sea el tronco común, porque en realidad hoy en día estamos viendo que las artes van más allá del hacer, sino que conforman al individuo en tanto proveedor, en tanto sujeto, con garantías individuales, con ética y con valor hacia lo social. Entonces, eso creo que así sea, ¿no? Que así sea. Sí. Bueno, me ha sido un placer platicar contigo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espero hayan disfrutado el programa. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.